Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Dios les bendiga a todos hoy. Mi nombre es Luis y tengo el privilegio de servir aquí como parte del equipo de pastores. Y es un gozo hoy que estamos reunidos como iglesia hoy para, en este momento, escuchar la voz de Dios en su palabra. Pueden abrir sus Biblias en Ruth, en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 3. Hemos estado en esta serie de Ruth, una historia de redención. Hemos ido navegando y hoy llegamos a un capítulo un poquito sorprendente, ya verán por qué. El capítulo 3 del libro de Ruth. Oramos. Señor, te damos gracias de nuevo por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, de nuevo por tenernos aquí. Porque a causa de ese glorioso intercambio que acabamos de cantar es que nosotros tenemos alguna posibilidad de ser aceptos delante de ti, no por nuestras obras, sino por la obra gloriosa y maravillosa de Cristo. Señor, háblanos, te escuchamos, cámbianos, transfórmanos, confórtanos. Pero si una cosa te pedimos hoy, Señor, que tu palabra no llegue vacía, y que no salgamos iguales que como entramos hoy. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ustedes han visto películas de esas donde te ponen esa isla desierta, que una persona llega y tiene que hacer su vida en ese lugar. Bueno, Luis, mi hijo y yo, cuando él tenía como 5 años, salimos en un viaje que nos montamos en una pequeña avioneta que cabían solamente como 8 personas. Y nos fuimos a una pequeña isla que se llama Little Cayman, el pequeño Caimán, donde solo viven 200 personas. Y cuando tú aterrizas en una calle que tienen que parar el tráfico para que tú aterrices. Para que tengan una idea de cuando llegamos a ese lugar tan pero tan pequeño y poco poblado. Llegamos después de pasar un buen rato bañándonos en la piscina, comiendo juntos. Estábamos muy contentos de estar en ese lugar. Las personas que nos recibieron nos llevaron a una casa y nos dijeron, ustedes duermen aquí. Éramos nosotros dos completamente solos en esta casa, en esta pequeña isla. Nos fuimos a dormir hasta que en medio de la noche, en esta pequeñita isla, en el medio de la nada, comenzó la tormenta eléctrica más ruidosa que yo he oído en toda mi vida. Esa que ustedes no sé si la han vivido, que retumba la casa cuando los truenos suenan. Cuando se veían todos los rayos y todo, se iluminaba el cielo oscuro, parecía no terminar. Y en ese momento yo tenía como el papá que hacerme el fuerte, pero yo tenía miedo también, se lo admito. Y nos abrazamos, solamente nos quedó eso, abrazarnos unos con otros a ver qué pasaba y a ver si esa madrugada algún día iba a terminar. Era claro que en ese momento cuando yo lo abrazaba, me llegaban a la mente muchas cosas. Estamos en una isla pequeña, no hay gente, estamos lejos de todo lo que conocíamos, el resto de la familia está en otro lugar. Todo lo que nos daba seguridad en ese momento había sido removido. Estábamos desprotegidos en esa noche. Y yo creo que todos nosotros, cuando yo digo esa palabra protegidos, anhelamos eso. Anhelamos estar protegidos y estar seguros. Y por eso hacemos tanto esfuerzo una y otra vez, diariamente, por buscar esa seguridad que tanto anhelamos. En el tramo de la historia que vamos a ver hoy en Ruth, Noemí va a expresar esa necesidad de seguridad que ellas tenían y cómo ellas necesitaban de un redentor fuera de ellas, que las viniera a rescatar, que las recogiera, que las pusiera en un lugar seguro, en un lugar firme. Y mientras sigue considerando tu propia historia hoy, mientras seguimos estudiando Ruth, yo te quiero preguntar esto: ¿será posible que nos sintamos seguros cuando lleguen esos truenos ruidosos de inseguridad e incertidumbre en tu vida? Volvamos hoy al libro de Ruth para ver si podemos responder esa pregunta al final del sermón. A ver en quién está nuestra confianza y a ver qué nos promete Dios. ¿Qué ha pasado en la historia hasta ahora, en la historia del libro de Ruth? Si le pudiéramos poner un nombre que pudiera ser para una telenovela, sería Truenos de Aflicción,
y destellos de gracia. Suena bonito, ¿verdad? Truenos de aflicción y destellos de gracia. Tenemos a Elimelech que salió con su familia de Belén, que se llamaba la casa del pan, pero ese día no había pan. Él salió a Moab a buscar el pan en un pueblo pagano, en un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios. Salió ahí Elimelech y Noemí, salen de esa casa del pan, pero ¿qué pasa? Sus 2 hijos que se habían ido con ellos mueren. Muere también Elimelech y solo nos queda en esta historia Ruth, la esposa de uno de sus hijos, y Noemí, 2 mujeres viudas que ahora regresaban a la casa del pan, que había vuelto el pan, pero volvían con manos vacías y necesitadas. Pero en todo esto hemos venido viendo la mano silenciosa de Dios obrando en la vida de ellas. Les ha provisto un trabajo. Vimos la semana pasada que ahora Ruth tiene un trabajo recogiendo espigas. También tiene un jefe que se reveló la semana pasada, el personaje de Boaz, que era un pariente cercano. Y constantemente en esta historia que hemos visto personas normales de carne y hueso actuando en días normales y a Dios actuando mientras las personas actúan. ¿Se parece eso a la vida de cada uno de nosotros? Sí. Y esa es la gran idea del libro que hemos venido recordando cada semana. El libro de Ruth nos enseña, Dios muestra su favor en medio de nuestras circunstancias para cumplir sus planes. Así que acababa el capítulo 2. Ruth ya tiene un trabajo, ha pasado ya varios meses trabajando con Boaz. Todavía no ha pasado nada entre ellos, solamente halagos que él le dio en ese momento y ella a él. Noemí sabe que es un pariente cercano, la suegra sabe que aquí hay una posibilidad de redención. Y así comienza nuestra historia de hoy, capítulo 3, verso 1. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Se van dando cuenta, la Noemí amargada que decía, Dios ha hecho todo lo malo conmigo, ahora se ha comenzado a involucrar un poquito en toda la situación. Los destellos de gracia y de esperanza parece que han comenzado a iluminar sus ojos. Se salió de estar ensimismada ahora a pensar un poquito en Ruth. Ya tiene la información de un posible redentor. En pocas palabras, ¿saben qué le está diciendo Noemí a Ruth ahí? Ruth, tú necesitas un esposo. Ruth, tú necesitas casarte, necesitas seguridad. Y le va a presentar ahora un plan muy arriesgado y muy atrevido para que Ruth tenga a este hombre como su esposo. Ok, aquí es donde se complica la cosa, donde no pareciera un texto de un domingo en la mañana. Pero oigan lo que dice la palabra de Dios. Ruth 3, verso 2. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Le pregunta eso Noemí a Ruth. Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate, ponte tu mejor vestido, baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué respondió Ruth a todo este plan? Noemí, todo lo que me dices, yo lo haré. La primera cosa que me viene a la mente cuando yo leo un texto como este, ¿qué estaba pensando Noemí? ¿Cómo yo voy a predicar esto un domingo en la mañana? Y aquí es importante recordar que la Biblia tiene géneros literarios que estamos exponiendo. Aquí estamos en narración. Cuando estamos leyendo narrativa en la Biblia, estamos describiendo eventos, no prescribiendo la forma exacta en que nosotros vamos a actuar. Esto no es un manual para decir cómo las suegras aconsejan a las nueras a buscar un esposo. No es eso. Okay. Estamos leyendo simplemente el evento y claro que vamos a ver la aplicación a nuestras vidas, pero siempre basadas en todo el mensaje completo de la palabra, que si dijéramos que es eso estaríamos en una conclusión incorrecta. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo. Así que esta propuesta suena tan extraña a nuestros oídos modernos. Pero a los jovencitos aquí y también a los más adultos les aconsejo algo. Si la pensabas leer con el lente de una historia de Hollywood, vételo quitando porque no la vamos a leer así hoy.
No va a ser la típica historia que vemos en una de esas comedias románticas en las películas de hoy. Vamos a tratar de entender esta historia y todas estas órdenes que Noemí le está dando a Ruth en base al contexto en que estaban. Noemí conocía la ley. La semana que viene vamos a entrar un poco más en detalle de ese pariente redentor. Pero ella sabía que este pariente cercano podría ser el redentor que las rescatara a ellas, sobre todo a Ruth, y le diera la seguridad, el cuidado y la protección estable que ella necesitaba. Así que con el conocimiento que ella tenía de la ley y oír cuando Ruth llegaba cada día de la casa por varios meses, y vos el día de hoy nos trató buenísimo. Ese es un hombre noble de verdad. La gente dice que él es noble, él es de verdad. Imagínate todo eso ella escuchando y detrás de su cabeza, él es un pariente cercano. Yo sé lo que puede suceder, la redención puede ser que venga. Y hay varias cosas que vienen. Ella le dice, necesitamos acudir a este redentor, ese es el plan. ¿Y qué le dice a Ruth? Cámbiate, perfúmate, es tiempo de dejar de ser esa persona que está en luto, en duelo por ser viuda. Incluso esas tres mismas órdenes se la dio el Señor a David en 2 de Samuel, después que le había perdido a su hijo. También le dice, estará en la era, en un lugar separado, vos estarás aventando la cebada. Tiraban al aire todo para que con el viento que venía se separara el grano de la cáscara. Ese era un tiempo de fiesta. Había mucha comida y bebida. Por eso ella dice, cuando él haya comido y bebido, llega a ese lugar. Era un tiempo de celebración por la cosecha de lo que Dios le había dado. Y cuando ella le decía, descubrirás sus pies y te acostarás, aunque parezca otra connotación, también lo podemos ver en el contexto como que le está pidiendo, en un sentido no verbal, matrimonio. Es la forma de pedir matrimonio, un poco extraña para el oído moderno, pero para ellos era entendible. Ella sabía que vos entendería y actuaría. El lugar parecía el adecuado, las condiciones también, y el hombre parecía ser el correcto. Así que Ruth dice, vamos arriba, Noemí. Vamos a ejecutar este plan. Y miremos ahora qué sigue, verso 6. Aquí llegó el momento de la verdad. Toda esta historia está sucediendo en un día, ¿ok? Descendió pues Ruth a la era, verso 6, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Muy obediente Ruth, parece también que no era cualquier redentor, ¿verdad? En voz. Verso 7, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba como contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. ¿Y qué dice que hizo Ruth? Vino calladamente, les destapó los pies y se acostó. En toda la historia Ruth ha estado constantemente en acción. De Moab a Belén, de Belén al campo de Boz, de la casa a la era, pero aquí su reputación estaba completamente en juego. Todo el tiempo Ruth ha dado pasos, no sabiendo lo que sigue, pero sabiendo que había mucho que podía perder. Pero ¿por qué seguía haciendo Ruth todo esto? ¿Qué plan tan riesgoso? Y es tan interesante la tensión que yo creo que ella debió sentir en ese momento. Estar quizás escondida esperando que el hombre se acostara. Quizás escondida detrás de un árbol, el corazón palpitando bien fuerte, esperando a ver qué iba a suceder. Llegó el momento, lo hizo. Y es una historia tan interesante del libro de Ruth, donde se conjugan tantos factores que tú y yo vivimos en el día a día. Hacemos planes mientras vivimos nuestras vidas con la información que tenemos, confiando en que esos planes saldrán como esperamos. Eso era lo que estaban haciendo Ruth y Noemí en ese momento. Pero ¿saben cómo lo hacemos? Como seres humanos limitados, que no podemos ver lo que Dios sí puede ver. Y lamentablemente, a veces estamos movidos por las emociones del momento. Y en esa idea de hacer planes, de ejecutar planes, muchas veces terminamos o paralizados por la inacción y quedarnos en lo que parece más seguro, o desesperados actuando improvisadamente, impulsivamente, porque nos sentimos inseguros. Entonces, este es un recordatorio hoy, incluso esta primera parte del capítulo, un recordatorio de que podemos planear,
pero lo podemos hacer pidiendo a Dios sabiduría y confiando en que Él tiene el control que nosotros no tenemos. En Proverbios 16 dice, la mente del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. A veces nosotros no sabemos ni siquiera la historia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas hasta que la contamos. Y ahí tú comienzas a mirar, wow, de verdad todo eso ocurrió en mi vida. De verdad todo el Señor fue dirigiendo todas esas cosas de una forma que yo no tenía idea. Aquí el plan de Ruth y Noemí era un plan bien detallado, bien determinado. Necesitábamos acudir a un redentor. Lo hacían en base a la información que tenían, pero también en un sentido ellas estaban completamente claras de que estaban en las manos de Dios. No sabemos si era un buen plan, no sabemos ni siquiera si era el plan que Dios hubiera recomendado, si Él hubiera hablado directamente, pero ellas estaban actuando y Dios estaba obrando. Entonces, ¿cuál es el plan para ti y para mí hoy? Que le pidamos a Dios que cumpla su plan. Que cumpla su plan en nuestras historias. Y es una oración difícil de hacer al Señor. Señor, cumple tu plan en mi vida. A veces es más fácil decirle al Señor, necesito que me des algo que yo pueda hacer, que me dé el propósito para yo levantarme mañana. Dame ese trabajo, esa actividad que me pueda dar propósito, entonces yo puedo seguir adelante. Pero ¿qué tal esa oración? Señor, mi plan es tu plan. Cumple tu propósito en mi vida. Acudimos al Redentor constantemente mientras tomamos decisiones diariamente. Y eso es lo que me encanta de esa historia de Ruth, es tomar una familia dentro de un tiempo de los jueces donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí estamos haciendo el foco completamente puesto en una familia sencilla como tú y como yo hoy, donde Dios estaba obrando una historia maravillosa de redención. Hay un plan. Sabía que había un posible redentor, pero no sabemos si el plan iba a funcionar. ¿Qué dice el verso 8? Se despertará Boz. A medianoche, Boz se sorprendió. Yo no creo que había mucha electricidad en ese momento, ¿verdad? O sea que todo esto está oscuro en medio de un campo. Y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Y Boz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Parece que Boz, como yo, tiene el sueño ligero. Yo me despierto de cualquier cosa. Y un hombre que se durmió feliz por toda la cosecha, ahora se despierta con una mujer a sus pies que él no sabe cómo llegó ahí. Solo le salió a preguntar, ¿y quién eres tú? En el capítulo 2 ya le había dicho, ¿y quién es esa? Vieron, una y otra vez, ¿quién eres tú? Y la respuesta de Ruth va a ser sumamente importante aquí. Hay un plan, Ruth lo cambió un poquito. Noemí le dijo, él te va a decir lo que tú vas a hacer, pero ella declaró su identidad. Ella dijo, soy Ruth, tu sierva. En el capítulo 12 ella había dicho, yo no tengo ni siquiera la capacidad de ser llamada como una de tus criadas. Ya la posición ha cambiado. Ella dice, soy una de tus siervas. Y le dice, extiende tu manto sobre tu sierva. ¿Saben lo que ella hizo en ese momento? Sacó el letrero y le pidió matrimonio a Boz y le dijo, ¿te puedes casar conmigo? Extender el manto significaba esa unión de pacto para ellos en ese momento. En un momento Dios le hablaba al pueblo a través del profeta Ezequiel. Cuando el pueblo, él decía, ustedes están sucios de su pecado. Y oigan lo que él le decía en Ezequiel 16:8. Entonces pasé junto a ti y te vi. Eso es el Señor hablándole a su pueblo. Y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. ¿Y qué dice el Señor? Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Es un lenguaje similar al que usó incluso en el capítulo 2 cuando él le decía a Ruth, tú te has refugiado bajo las alas del Señor. La misma idea aquí. Él le decía, vos necesito un redentor. Extiende tu manto, necesito ayuda. Vos necesito protección. Vos necesito seguridad.
porque eres un pariente cercano y es posible que tú cumplas los requisitos que se necesitan. Pero ustedes se imaginan los pensamientos que estaban pasando en la mente de Ruth en ese momento. El plan sonaba muy bonito, pero Ruth la Moabita, como se le llama muchas veces en el libro, estaba pidiendo matrimonio al hombre israelita de carácter noble, acostada a sus pies en el medio de la noche oscura. ¿Funcionará el plan? Miremos la reacción de Boaz, verso 10. Boaz, cuando oyó a su Ruth, yo le digo su Ruth, él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas. ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? Haré lo que me digas. ¿Qué le dice Boaz a Ruth? Haré lo que me pidas. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Boaz dijo sí. Cuando le pusieron el letrero, ¿te casarás conmigo? Él dijo sí. Y lo hace con una promesa de amor. ¿Saben cómo él le dice? No temas, haré lo que me pidas. ¿Se imaginan cómo el corazón de Ruth baja otra vez? Uf. Le dijo, salte de aquí, Moabita. Él le dijo, no temas, haré lo que me pidas. Había un plan, pero ahora también hay una promesa. ¿Vieron? Estamos ejecutando planes y Dios actuando. Estamos viendo su mano obrando. Y estamos viendo aquí de forma clara la belleza del amor de Dios reflejado a través de las acciones de Boaz. Y se usa aquí la palabra Hesed, que la ha venido mencionando varias veces en el libro, que significa ese amor leal y de pacto que es repetido muchas veces en el Antiguo Testamento para describir el amor leal de Dios. Y Boaz le dijo, sí, por el Hesed, por esa bondad que tú has mostrado a mí, que es mucho más grande que lo que mostraste incluso a Noemí. Porque incluso pudiste haber buscado otros hombres más jóvenes y estás conmigo hoy. Se quitaron el lente de Hollywood, ¿verdad? Porque es muy diferente. Aquí ya hubieran pasado muchas otras cosas menos estas. Aquí no se apela ni al perfume de Ruth, de qué marca era, ni al vestido de qué diseñador era y qué tan provocativo era, sino a la bondad de Dios en la vida de ellos mientras cumplían planes con conocimiento limitado de lo que Dios estaba haciendo. Esa es la vida tuya y mía también. Pero en medio de todo eso, Él pone personas que manifiestan su gracia a ti y a mí hoy. Y esa es la promesa que vemos aquí. Ruth vio en Boaz a un redentor virtuoso que la ha acogido. Boaz ve en Ruth a una mujer que en cada paso que ha dado ha demostrado honra y lealtad aun cuando no tiene nada que ganar, como ya dijimos. En la Biblia hebrea, el libro de Ruth está justo después, diferente orden. ¿Saben cuál libro? El libro de Proverbios. ¿Saben cómo acababa Proverbios 31 llamando a la mujer virtuosa? ¿Cómo le llama Boaz aquí a Ruth? La mujer virtuosa. Engañosa es la gracia, dice Proverbios 31, y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será la alabada. Ella era un reflejo del amor de Dios en ese momento. Tienes hoy tus ojos abiertos mientras vivimos en esta incertidumbre. Aún en la escuela, cuando estamos enfrentándonos a nuevo año escolar, a los más jóvenes aquí, donde tú no sabes, quizá va a una nueva escuela, un nuevo grupo, tú no sabes cuántos clics hay, cuántos diferentes grupitos de personas que ya están establecidos. Y tú tienes que seguir obrando con la información limitada que tienes, confiando en que Dios estará obrando al favor de sus hijos. ¿Estás viendo? Tenemos planes limitados, pero tenemos un amor ilimitado que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Ruth la Moabita en ese momento revierte el mismo origen de su pueblo. Después les invito a leer en sus casas Génesis 19. Hay un momento que las hijas de Lot dijeron, hey, no tenemos cómo preservar nuestra familia. Emborrachan a Lot y de ahí sale, ¿cuál se llamaba el hijo que salió? Moab. ¿De dónde era Ruth? De Moab.
Ruth la moabita, por la gracia de Dios, por decir, me he refugiado en las alas del Todopoderoso, su pueblo será su pueblo y su Dios será mi Dios. La historia es revertida por la obra poderosa de Dios a favor de sus hijos. No se repitió eso, sino que aquí está actuando, confiando en la promesa de Dios, y su necesidad la llevó a confiar en las promesas más que en olvidarse de las promesas, que es uno de los peligros más grandes con que lidiamos hoy nosotros. Estamos actuando, llegan necesidades, llegan pruebas, y dejamos de confiar en las promesas y lo establecido por Dios. ¿Es esa tu historia hoy? Pero vos la complicó la cosa. Yo creo que si se hubiera acabado ahí. Pero dice el verso 12, que vos dice, ahora bien, yo soy un pariente cercano, pero vieron la nobleza de vos aquí. En Hollywood la historia se hubiera aprovechado de todo esto, pero aquí dice, Ruth, hay un pariente que es más cercano que yo. Hay alguien que está por encima de mí en el escalón que hay que pasar para llegar a encontrar un redentor. No me imagino, ¿será que ya todo se terminó entonces? ¿Ya no hay esperanza? Verso 13, él le dijo, quédate esta noche, cuando venga la mañana, si esa persona quiere redimirte, que te redima. Quiero darte seguridad, aunque sea por otra persona. Pero si no quiere, él dice, yo te redimiré. Ese es amor del bueno, como se dice en mi país. Yo te redimiré. Iglesia, este es verdaderamente amor del bueno. Aquí se puede ver con claridad cómo se manifiesta el amor verdadero entre dos personas. No es movido por un encuentro físico, es movido por la obra de Dios en sus vidas. Qué alivio es ver ese amor bondadoso, leal y real. Ya entendimos que podemos planear con un conocimiento limitado, pero también aquí en esta historia comprendemos hasta este punto que podemos comprender que tenemos en Cristo un amor ilimitado y suficiente para nosotros. Y esto trae confianza que nos ayuda hoy a lidiar con nuestras inseguridades. ¿Cuál es esa necesidad de protección a la que te estás enfrentando hoy? Por la que estás planeando muchísimas cosas, pero no estás seguro de la promesa que ya tienes en Cristo. ¿Será ser aceptado en un grupo? ¿O caerle bien a todas las personas? ¿O con el qué pasará si yo no soy tan bueno? ¿Qué pasará si fracaso en lo que estoy haciendo? Iglesia, cuando experimentamos la lealtad de su amor, sus promesas ya no son lejanas. ¿Viviste tú las promesas de Dios esta semana que acaba de pasar? Incluso a través de otros. Hermanos y hermanas, en Cristo tenemos identidad. Por eso ya Ruth la moabita no actuaba como una moabita. Tenemos seguridad y hacemos cosas arriesgadas como la que hizo Ruth en ese momento. Pero también actuamos de una forma arriesgada que honra el nombre de Dios en cada paso que damos y no nuestros deseos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hay un plan, hay una promesa, y finalmente, ¿qué sucederá? La certeza de que el Redentor cumple lo que promete. Verso 14. Ruth ha sido muy obediente en todo el proceso hasta ahora, ¿verdad? Ella dice que se acostó a sus pies hasta la mañana, como él le dijo, antes que saliera la luz del sol. Él le dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era. Él le pidió también que le diera el manto, lo sujetó y le dio 6 porciones de cebada y se las puso encima. Vos sigue manteniendo las características de este hombre virtuoso, como lo definía el capítulo 2. Él se asegura de que Ruth no iba a ser avergonzada, ni que su reputación se pudiera ver afectada en ese momento. Y al mismo tiempo le da una muestra de que yo seré ese Redentor que cumplirá su promesa al darle la comida de ese día. Entonces entró Ruth en la ciudad, verso 16, cuando llegó donde estaba su suegra. Ya Noemí, antes ella estaba en su cama todo el día lamentándose de todo. Ahora está a la expectativa, yo me imagino abriendo la cortina para ver por dónde viene Ruth y deseando que le contara todo lo que estaba pasando. Le dice, ¿cómo te fue, hija mía? Ya estamos en la mañana siguiente, el día siguiente, ¿cómo te fue? Dime, ¿funcionó el plan?
Funcionó el perfume, el vestido. Y Ruth le contó todo, ¿qué dice ahí? Todo lo que Boaz había hecho por ella. Se fijan que Ruth no se concentró ni siquiera en decir, mira cómo yo ejecuté el plan de forma perfecta y me gané a Boaz. Ella dice, mira todo lo que Boaz hizo por mí. ¿Van viendo un paralelo en la obra de Dios en tu vida? Y añadió, verso 17, me dio estas 6 porciones. Y oigan algo que no nos había dicho la historia. Ruth le dice, y él me dijo, no llegue donde tu suegra con las manos vacías. Boaz era excelente hasta ganándose la suegra en ese momento, ¿verdad? Él sabía que era una relación importante en su vida. Yo amo a mi suegra, por cierto, y es una bendición. Pero en el verso 18, cuando Noemí ha visto toda esta provisión de Dios, él dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. Ella sabe que hay un problemita. Vos ha dicho que hay un pariente más cercano, lo vamos a resolver la semana que viene. Pero ella dice, porque este hombre, ese Boaz que yo conozco y que he oído tantas historias de él, no descansará hasta que haya arreglado todo hoy mismo. Noemí, que dijo, Señor, me ha afligido, el Todopoderoso ha puesto su mano en contra de mí, estoy vacía, ¿por qué me llaman Noemí? Llámenme Mara, yo soy una mujer amarga. Ella dice, Ruth, ya yo he visto demasiado. Ruth espera que ese hombre está demostrando el amor leal de Dios y él va a resolver y hacer lo que haya que hacer hoy mismo. Es como si Dios mismo a través de este gesto de voz hacia Noemí nos dijera a nosotros, ten certeza. Escuchemos hoy, iglesia, la palabra de Dios. Tengamos certeza y seguridad de que Dios está con nosotros. Tengamos seguridad de que hacemos planes, tenemos promesas y ahora vivimos con la certeza de que el que promete siempre cumple. Siempre cumple, aunque implique enviar a su hijo a la cruz. Este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado todo hoy mismo. La teología de Noemí sigue cambiando. Todo lo que antes lo veía con los lentes de amargura, ahora lo está viendo con el Dios que cumple lo que promete y ella va a seguir confiando y ella sabe que Él va a actuar. Si hoy estás desanimado, cobra ánimo con la seguridad de que solo podemos encontrar este amor leal y fiel de nuestro Dios hacia nosotros en Cristo, aun cuando las circunstancias parecen esconder esa realidad. Les adelanto algo triste, no vamos a volver a escuchar a Ruth y Noemí hablando en el resto del libro. Esto es lo último que oímos de ella hablando. De aquí en adelante es el Redentor en acción directa, concreta, estableciendo nuevas líneas, nuevas familias, estableciendo cosas que nos afectan a nosotros en el día de hoy. Pero hoy estamos aquí en la escena de 2 mujeres viudas que comenzaron a dar pasos de fe, confiando. Una decía, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y otra decía, llegué vacía, pero ahora veo que Dios cumple lo que promete. Vidas que han sido transformadas y cambiadas en procesos que ellas no entendían completamente. Eso se parece mucho a la vida mía cada día. Y yo creo que la vida de muchos de nosotros. ¿Te sientes desprotegido hoy? Te pregunto otra vez, ¿será posible que nos sintamos seguros cuando lleguen los truenos de seguridad e incertidumbre? Si entendimos que hay un plan, hay una promesa y hay certeza, ¿qué te puedo responder hoy? Cristo es el Redentor que nos da seguridad a través de su gesed, a través de su amor inagotable. No hay otra fuente. No hay otra fuente. No sé dónde estás buscando hoy, pero no hay otra fuente. Cristo no descansó hasta que ese día se convirtió en nuestro Redentor. Eso implicó obediencia perfecta, cruz sangrienta, resurrección victoriosa, ascensión al cielo para reinar sobre todo y por todos.
Y para nosotros hoy, te lo repito, no hay seguridad ni descanso fuera de Cristo Jesús. Acude a Él hoy en fe y arrepentimiento. Acude a Él hoy entregándole tus planes imperfectos. Acude a Él hoy con certeza de que todo lo que está pasando hoy no es el fin de la historia, aun cuando no sabemos lo que va a pasar mañana. Todo está en las manos de Dios. Confías en ese plan. Confías en las promesas del Dios verdadero. Y quiero terminar con estas 3 preguntas. La primera, ¿están tus planes en las manos de Dios? Si creemos que Él está en control, entonces dejemos que Él tome el control. En medio de nuestras necesidades, pidamos a Dios sabiduría para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Y tú me preguntarás, pero ¿cómo yo le entrego el control a Dios? ¿Cómo se ve eso cuando yo estoy sirviendo a un Dios que no lo estoy viendo? Porque si a mi esposa yo le entrego el control remoto y le digo, tú estás a cargo, ¿verdad? Pero aquí, ¿cómo se ve eso en la vida de una persona? Cuando estoy tan inmiscuido en la palabra que puedo llegar al punto de decir como Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estoy conociendo cómo obra el Dios verdadero y qué pasa, mis decisiones, mis planes, mis sueños, mis deseos. Voy a comenzar a decir, Señor, yo voy a actuar de esa forma aunque no sea lo que yo quiero necesariamente en mi naturaleza. Eso es dar el control. Voy a criar a mis hijos de una forma diferente como me están diciendo aún en la escuela, porque yo sé que esto es lo que te agrada. Voy a actuar en mi matrimonio como una persona que cede y se sacrifica porque tú lo hiciste por mí. Eso es entregar control y eso es difícil. Sus planes son mejores. Pero también te pregunto, ¿confías en que Dios actúa a favor de sus hijos? Una cosa es yo entregarle los planes, pero otra cosa es yo confiar en que sus planes son mejores y que van a ser para mi beneficio y no para mi perjuicio. Confiemos en que no solo en Dios está el control, sino también que Él es cercano a nosotros y muestra su bondad y lealtad cada día. Su amor es inagotable. Y te pregunto finalmente, ¿tienes la certeza de que Él cumple lo que promete? Si Él tiene el control, Él actúa a favor de sus hijos. Conozco su carácter. Yo también creo que Él cumple lo que promete. Y para un creyente que está en Cristo es gloriosamente grande esta promesa. Significa que lo que estoy viviendo no es el fin de todo y aún me espera algo mucho más glorioso que lo que he experimentado. ¿Puedes responder la pregunta hoy con claridad? Sí. ¿Será posible encontrar su seguridad? Sí. Cuando sepamos que los planes de Dios son mejores, el amor de Dios es inagotable y sus promesas son verdaderas. Que eso mueva nuestras vidas, nuestras familias, mientras nos dirigimos a una nueva semana. Descansemos en la obra del Redentor. Oremos. Gracias, Señor, te damos de nuevo cómo tú obras a través de una familia que estaba tomando decisiones basadas en circunstancias como todos nosotros, pero a través de la cual tú tejiste una historia grandiosa donde tiene muchos matices de diferentes colores, donde se ve gracia, esperanza y amor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, a poner nuestra fe en ti y a quitar los ojos, Señor, de nosotros mismos y de deseos, Señor, que a veces no están de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a confiar con certeza en que tú obras en mis planes en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de como iglesia celebrar la cena del Señor. Como vimos hoy, el Señor no descansó hasta cumplir su propósito. Y lo cumplió de una forma para nosotros que hoy nos da esperanza, nos da aceptación, nos hace parte de su familia, pero fue un sacrificio costoso. Y es lo que conmemoramos cuando vamos a la cena del Señor. Fue instituida por el mismo Señor Jesús y tiene un significado de recordarnos su sacrificio, pero también recordarnos que Él está con nosotros cada vez que proclamamos su muerte. Esta cena es simplemente un ensayo hoy,
Un ensayo con una mirada hacia el futuro en la cena que compartiremos con Él y con todos los santos cuando nos lleve a su reino celestial. Pero también quiero aclararte algunas cositas. Esta cena no es para personas perfectas. No es para personas que ya llegaron. Es para aquellos que han confiado y creído únicamente en Jesús como su Salvador, que han sido bautizados como una proclamación externa de su realidad interna, y es para creyentes. Así que si tú no has creído hoy, si no has puesto tu fe en Cristo, si no has sido bautizado en una iglesia donde se predica el Evangelio, deja pasar los elementos hoy, por favor. Pero quiero que mires ese momento de dejar pasar como una oportunidad de evaluar tu vida, de evaluar tu historia, como estamos viendo hoy. Y pedirle al Señor, en fe y arrepentimiento, que Él sea el Rey de tu vida y la próxima vez puedas formar parte de esta familia de creyentes que hoy cenamos conmemorando su gracia. Recordamos, proclamamos y anticipamos su obra perfecta en nosotros. Así que los servidores pueden comenzar a distribuir los elementos, ya habiendo dejado claridad en cómo vemos la cena para creyentes. Y de nuevo, si no has creído, al final, por favor, conversa con alguna de la gente que tú veas aquí arriba hoy, para que podamos guiarte a que puedas la próxima vez formar parte de esta gran conmemoración. El pan va a estar debajo de la copa. Tomen ambos de la bandeja y manténgalo con ustedes hasta que le demos indicación.